¿Crees en el milagro, Cristóbal? Milagro, que ocurra algo imposible, eso que solo Dios puede hacer, lo que no puede hacer el hombre. Nadie más puede hacer, dijo él ásperamente. Sí, tal vez eso es la fuerza que hace los milagros. No sé, no entiendo lo que se dice con palabras. Solo entiendo lo que soy capaz de hacer. Tengo una misión, voy a cumplirla. Eso es lo que entiendo. Augusto Roa Bastos. En enero el grupo había decidido disfrutar para despedirse de la secundaria. A partir de febrero, cada uno iniciaría un camino distinto y adulto. Por las tardes se juntaban para ir a la finca de los Benedetti o de los Huidobro, porque tenían pileta. A veces iban al club y otras al río. Por las noches tomaban algo por ahí o iban a bailar. Conversaban y se ayudaban. Se reían, a veces lloraban. Se divertían. El vacío que Cristina había dejado entre ellos se notaba porque había sido alegre y sensible. Tocaba la guitarra cuando se juntaban. Cantaba ella y cantaban todos con ella. Animaba la fiesta. Nadie olvida el arrobamiento con que Fernando la miraba cuando ella cantaba. Ahora él estaba nuevamente con el grupo, pero Cristina no. Los chicos sabían desde siempre que Cristina era de Fernando y Fernando de Cristina, y no terminaban de comprender ese desenlace tan fuera de lógica, precedido de tantos sufrimientos para los dos, porque habían visto a Cristina apagar su alegría y a Fernando convertirse en una sombra. Habían sido testigos de esa transformación esforzada, casi heroica. Ahora Cristina estaba lejos, como quien arranca una planta tierna de raíz, se la llevaron a Quinteros. Susana la quería especialmente porque siempre la ayudó en sus desventuras económicas, porque Susi vivía sola y tenía que trabajar para mantenerse. Todos la ayudaron siempre, pero Cristina lo hizo como si fuera mi hermana. Fernando la llevó a Silvia una vez que Susana estaba enferma para que su hermana la atendiera. Dale los remedios. Nadie de ese quinto creía que Cristina fuera dichosa, pero todos callaban por respeto a Fernando. ¿Y si tu papá me consiguiera un trabajo administrativo en el hospital o en un sanatorio de horario corrido, yo podría estudiar? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué te gusta estudiar, Susi? Quiero seguir kinesiología, pero con este trabajo no puedo estudiar. Fernando habló con su padre. El doctor hizo algunos llamados por teléfono y la muchacha consiguió el cargo en abril. Ellos habían descubierto la solidaridad. Iba por las mañanas, como siempre, a la ferretería. No quiso dejar el trabajo, al contrario, cada vez le gustaba más. Por entonces empezó a preocuparse por sus hermanos más pequeños, cuando observó que su padre no podía darles la atención que pedían. Fue una tarde en que Valeria y Pablo se pelearon tanto que Elena tuvo que enojarse. Fernando estaba en el patio arreglando el jardín, con especial atención a su planta preferida. Elena decía: y están aquí todo el día, sin hacer nada, se aburren, tienen calor. Estos chicos tienen que ocuparse de algo. Y Fernando empezó a llevárselos con él cuando salía con sus amigos, a la pileta o al río. Al principio causaron sorpresa. Mi viejo está enfermo y tiene que estar tranquilo. Después fueron las mascotas del grupo consentidos y cuidados por todos, especialmente por Susana. Fernando los atendía, los escuchaba, y las tres criaturas comenzaron a girar sus vidas en torno a él, sin que los demás se dieran cuenta. Poco a poco fueron recurriendo a su hermano porque sentían que podían contar con él.
Por ese tiempo, la pequeña María Inés, con sus ojos oscuros y callados, comenzó a acercársele cuando lo veía sentado en los sillones del patio conversando. ¿Qué quieres, María Inés? Y ella no quería nada, solo que los brazos fuertes de Fernando la alzaran como siempre hacía. El doctor comenzó a observarlo, a descubrir un hijo nuevo, porque pudo comprobar una noche de enero en que estalló la eterna pelea entre Pablo y Valeria, que bastó el llamado de atención de Fernando para poner orden, y tanto él como Marcos quedaron sorprendidos. ¿Cómo haces para que te hagan caso? A mí no me llevan el apunte ni con coscorrones. Los atiendo, Marcos. A don Francisco le causó cierto escozor. Su hijo lo estaba sustituyendo en la vida de los niños. Esa misma noche abordó el tema que le preocupaba. Fernando, ¿qué vas a hacer ahora? No te vas a pasar la vida trabajando en esa ferretería. No digo que estudies medicina como tus hermanos, sino cualquier carrera que te guste. Ya tenés que preocuparte. No me gusta estudiar, papá. A mí no me gustan los libros. Yo no podría estar como ellos horas y horas sentado estudiando. ¿Y qué pensás hacer en tu futuro? Me gusta la ferretería, por eso me quedé trabajando allí. El doctor se mostró preocupado. Siempre Fernando se le escapaba de las manos. No vas a ser empleado de ese negocio para siempre. Empleado no, papá. Quiero ser el dueño. Ahora se mostró sorprendido. Fernando continuó. Yo sé cómo se maneja el negocio. Eso sí lo entiendo. A los libros no. Esperó que su padre saliera de la sorpresa. Papá, si vos quisieras ayudarme, don Andrés está pensando en vender para volverse a España. Desde que no está su hijo, no tiene entusiasmo. Don Francisco no se mostraba muy convencido. Pensalo bien, si no lo trabajás acertadamente y se funde, no queda más que emplearte malamente. Yo tenía en mente que siguieras una carrera. No me pidas que estudie. Si ese dinero, en vez de gastarlo en una carrera, me lo prestaras para poder comprarlo, yo tengo muchas ideas para el negocio. El doctor todavía argumentó. No sé, sos muy joven para eso. ¿Es seguro que vende? Seguro no, pero los hermanos le escriben desde España diciéndole que se vuelva. Es probable que se decida. No sé, Fernando, siempre me salís con cada cosa vos. Estaban en el club, sentados alrededor de una mesa. Enero se iba y había que disfrutar esos últimos días. Alfredo, Osvaldo y Cecilia estaban en la pileta. Fernando jugaba al truco con Mario, Carlitos y César. Los otros conversaban alrededor. Fernando, me voy a la pileta. Pablito insistió, pero no donde no haces pie. Yo sé nadar. No importa, cuando yo vaya nadamos juntos. Los otros conversaban. Es mejor gobierno democrático. Ana, qué diferencia, igual. Alberto, diputados, senadores, todo eso. Ana, la política no me importa. Luis, te tiene que importar. Alberto, votar. Almazo, tengo el macho de espada. Aprende a jugar, pibe. Vamos al bueno. No, tengo calor, me voy a la pileta. Alberto, porque tenés leyes, no hacen lo que les da la gana. Fernando pensó, lo que les dio la gana. Alberto siguió. Por ejemplo, lo que le hicieron a Fernando. Con democracia no se puede. Hay derechos escritos. Fernando lo miró. Cristina, Alberto, tenemos que aprender a vivir con libertad. Fernando, vamos, María Inés, te llevo a la pileta. Fernando leía algunas pintadas en los muros. Pensaba, ¿a qué libertad se refiere Alberto? Eran jóvenes y se abrían al mundo adulto sin comprenderlo, sin conocer bien sus reglas. Aprenderían, tenían miedo de salir a la vida.
pero aprenderían. Era difícil decidir, era imposible medir las consecuencias. Ellos nunca habían decidido. De golpe les hablaban un idioma incomprensible. Son el futuro del país y a ellos los convocamos, porque los jóvenes deben ser protagonistas. Fernando escuchaba y sonrió. ¿Protagonistas de qué? Pensó en Cristina. No entendían. De golpe ellos eran lo más valioso de nuestra sociedad. El taxi se detuvo frente a la ferretería. Hacía mucho calor. El doctor Monterrey entró y observó el negocio como estudiándolo. Fernando estaba en el club con los chicos. El doctor estaba en la ferretería. Nunca se había detenido a mirar un negocio. Era como entrar a un templo de una religión que uno no practica. Señor, ¿es usted don Andrés Castañedas? Sí, señor, el mismo. Soy el doctor Francisco Monterrey. Enero se acababa. Fernando descubrió que existían las escuelas de verano. Ya no molestarán a papá. Él no les tiene mucha paciencia. Y los chicos no pueden estar todo el día acá jorobando. Les enseñan. Encontré la solución para los dos. Marcos, estás en todo, pibe. En febrero comenzaron los cursos preuniversitarios. Ya no se juntaban casi. Muchos se fueron. Alfredito entró al banco. Fernando, cámbiate de ropa que tenemos que salir. Su padre le ordenaba. Eran las 5 de la tarde y hacía calor. Lo miró sorprendido. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Quiero decir que te pongas saco y corbata. Más sorprendido aún. ¿A esta hora y con 36 grados? Así es, sin protestar. Apúrate que no quiero que lleguemos tarde. Fernando no se movió. No podía imaginar para qué semejante orden. ¿Te vas a quedar ahí parado? Empezá a cambiarte. ¿A dónde vamos? Es una sorpresa. Vestite formal. Bajó vestido de saco y corbata, pantalón de vestir y zapatos. Se cruzó con Marcos, que se burló de él. ¿Te vas a casar? Es probable. No tengo idea de lo que voy a hacer. ¿A dónde vamos, papá? Te dije que es una sorpresa. Tomá las llaves. Se hace tarde. ¿Me estás dando el auto? Ya en el vehículo. Vamos al escritorio de Germán. Muy bien, señor, al escritorio de Germán. En el escritorio, Germán lo palmeó cariñosamente. ¿Quién diría, Fernandito? Recién cuando entró don Andrés y su hija, Fernando se dio cuenta de qué estaban haciendo allí. La escribana leyó el contrato de compra-venta y el señor Fernando Monterrey, DNI número. Papá, la compraste a mi nombre. Silencio, no interrumpas a la señora. Firmaron. Fernando abrazó con infinito agradecimiento a su padre. Al fin creía en él. Le dieron las llaves al tiempo que don Andrés le decía: hoy te fuiste como empleado, mañana entras al negocio como dueño. Germán destapó varias sidras para brindar. Tomó el negocio con ganas, con energía nueva, con cariño. Al principio dejó las cosas igual, hasta que él pudo imprimirle su propio ritmo. 2 meses más tarde empezaban a notarse los cambios. Hizo abrir vidrieras más amplias, colocó exhibidores en el centro del salón, incorporó otros renglones. Era exigente y energético, y él trabajaba más que nadie. A los proveedores, viajantes o promotores les asombraba la juventud de Fernando, que con sus 19 años manejaba acertadamente un importante capital. Se granjeó el respeto del gerente del banco y de algunos compañeros suyos que trabajaban allí. Volcaba toda la ganancia en hacer crecer su negocio, porque tenía un secreto empeño en fortalecerlo.
Se hizo armar un escritorio dividido del salón con cristales, de manera que podía controlar el movimiento desde su gabinete. Compró muebles modernos, ahí hacía sus cálculos, ordenaba sus papeles, atendía a inspectores, promotores y clientes. Llevó al estudio de Germán sus asuntos. Fernando sentía que a su lugar de trabajo le faltaba algo. Supo que buscó y buscó entre los cajones de su casa hasta que la encontró. Era una fotografía de tercer año. Osvaldo había tomado el estudio fotográfico de su padre, después de que a éste le diera un ataque y quedara semi-paralítico. El padre de Osvaldo les había sacado casi todas las fotos de la escuela. Esa que Fernando tenía fue tomada en la plaza, y de casualidad. Habían salido una hora antes y justo el fotógrafo cruzaba por allí. Cuando los vio a todos, su hijo inclusive, tan alegres y ocurrentes, los juntó y les tomó esa fotografía. Sus rostros estaban llenos de picardía, y la dicha se manifestaba en las miradas inocentes y frescas. Fernando entró al estudio. Osvaldo lo saludó amistosamente. Fernandito, ¿qué andas haciendo? Busco un fotógrafo. ¿Conoces alguno? ¿Para qué querés fotos? Sos muy feo vos. ¿Cómo está tu viejo? Como siempre, algo mejora con la rehabilitación. ¿Qué andás buscando? ¿Ustedes guardan los negativos de las fotografías que toman? Algunas. ¿Por qué? ¿Te acordás de esta foto? Ahí estás vos. Claro que me acuerdo. ¿Qué se te ocurre? Quiero este trabajo. Vamos a ver si sos fotógrafo o aprietaflashes. Buscá el negativo. Recortás aquí donde está Cristina, la ampliás de este tamaño como para un portarretrato y me haces una linda fotografía de ella. Osvaldo se quedó mirándolo. Vos sos loco, Fernando. ¿Todavía no te la sacás de la cabeza? No te voy a hacer nada. ¿Qué clase de comerciante sos? Yo te pago el trabajo y vos lo hacés. Vos necesitás una mujer de verdad, no una fotografía. Esas son cosas mías, a ver si sos capaz de conservar la expresión exacta que tiene aquí. Fernando se iba. Cuando estaba ya en la puerta, Osvaldo le gritó: No te rendís nunca vos, ¿no? 2 meses más tarde, el retrato de Cristina adornaba el escritorio de Fernando en su negocio. Una fotografía del rostro de Cristina con los ojos grandes y risueños, la mirada feliz hacia Fernando, con la sonrisa sencilla que significaba la plenitud de sus 15 años. Vestía al guardapolvo. Las calles se llenaron de carteles políticos. Aparecían retratos de candidatos y denuncias. Por todos lados había discursos. La gente se agrupaba en listas y reaparecían viejos partidos junto a otros recién formados. Marcos escuchaba a algunos muchachos en la facultad que hablaban de formar centros de estudiantes. Él no entendía muy bien, pero las denuncias lo hacían estremecer. Cuando salía en la televisión aquel candidato, Elena se quedaba mirándolo y su rostro se contraía. Lo escuchaba como se escucha al sacerdote en misa, con una especie de veneración. Solía dejar todo y correr por escucharlo 30 segundos que aparecía. El doctor se dio cuenta. ¿Le gusta ese partido, Elena? Nada especial, es ese candidato. Pero entre Elena y el doctor había un tácito pacto de no hablar de su pasado. Marcos estaba dedicado a su carrera y a sus salidas. Era un joven estudiante y actuaba como tal. Estudiaba, salía, rendía, noviaba, se divertía, rendía. De vez en cuando miraba algo en su casa, especialmente ligado a la salud de su padre, pero en general sin grandes preocupaciones. En cambio, Fernando dejó esa vida juvenil que llevaba su hermano.
El negocio requería de responsabilidades serias y él debía terminar de pagarlo. Tenía que responder por los cheques que emitía, pagar a los empleados, atender los impuestos, reponer mercadería, competir en precios, manejar los vaivenes inflacionarios, de manera que Fernando, siendo menor que Marcos, debió crecer más rápidamente. En poco tiempo adquirió un cierto aplomo de adulto y la firmeza de quien toma decisiones importantes. Dejó definitivamente su adolescencia e ingenuidad para enfrentarse a la realidad que se le imponía, entenderla, modificarla y comprometerse con ella. Estaba atento a la salud de su padre, porque lo veía desmejorarse. La irreversible insuficiencia cardíaca obligaba a periódicas internaciones, y al muchacho no se le escapaba la expresión preocupada de quien era consciente de su propio quebranto. Fernando llevaba dentro de sí un pensamiento acuciante que le impulsaba a cumplir con una misión ineludible. Existía como un campaneo de culpabilidad que no lo abandonaba y que unía a su madre y a su padre. Se sentía responsable de su casa toda. Quería a sus hermanos como él sabía querer, profundamente. Sabía penetrar el corazón de cada uno. Entonces comenzó a tocar los hilos interiores de sus esperanzas, de sus angustias, sus limitaciones, sus alegrías. Fernando pulsaba la vida de sus hermanos como un músico las cuerdas de su instrumento, para lograr armonía. Pablo, ¿qué querés para tu cumpleaños? Una pelota de básquet. ¿Te gusta el básquet? Sí, mucho. No solo le regaló la pelota de básquet, hizo más. Juntos fueron a comprarla. Juntos fueron al club. Y Pablito, con sus 11 vitales años, empezó a jugar su deporte que no abandonó más. Por entonces, Valeria, cuyos 13 años experimentaban la secundaria del normal, descubrió a su papá con ojos de niña adolescente. Se dio cuenta de que su papá estaba enfermo, de que era mucho mayor que los de sus compañeras, de que ansiaba su compañía. Valeria se propuso pegarse más a él, porque intuyó que no sería mucho tiempo, pero no se atrevió a preguntarle a Silvia por temor a la respuesta. Hablaba mucho con su padre, le contaba las cosas de la escuela, de sus amigos, le hacía escuchar su música y le regalaba grabaciones de la música que al doctor le gustaba. La voz revoltosa y cantarina de Valeria era la alegría de esa convalecencia cada vez más crítica de don Francisco. Ella era un poco atropellada para contar, y como los chicos de esa edad, dejaba las frases a medio terminar, para poner un vocablo que solo ellos inventan, y que el doctor fue aprendiendo y usando. En su boca sonaba graciosísimo. Valeria quería retener a su papá con ella, porque venía del abandono. Cuando tenía 4 años, murió su madre. Al poco tiempo llegó Elena, y cuando la metió en su corazón, tuvo que asumir que Elena no es mamá. Es como si lo fuera, pero no es. Si no es mamá, ella se podía ir. Yo no me voy a ir nunca, le decía a Elena. Pero para Valeria, las personas podían estar y después no estar, como Cristina, como la honda nostalgia de Fernando por Cristina. Esa angustia de quedarse sola la había marcado hondo, y Fernando se pasaría la vida lidiando con eso. En cambio, la pequeña María Inés puso su corazón de princesa en Fernando. La niña era apacible, mucho más aplomada y segura que Valeria. Sabía entretenerse sola y tenía una cabecita llena de magia. Tal vez la magia de Elena no estallaba en escándalos como Valeria. Decía lo que quería en forma exacta y tranquila.
Cuando Fernando estaba en casa, María Inés lo buscaba. Le gustaba que la alzara en su falda y la durmiera contra su hombro. Y su hermano siempre la recibía, la consentía, la mimaba. El doctor Francisco Monterrey pudo conocer a cada uno de sus hijos en esa convalecencia larga y tranquila. Su falta de vitalidad había hecho desaparecer sus arranques coléricos y ahora sus días eran serenos. Pero él sabía que no serían muchos, que marchaba hacia complicaciones pulmonares y edemas agudos al revisar sus propios estudios. Una inquietud creciente lo tenía alerta y desvelaba sus noches. Marcos con su carrera a la mitad, Silvia en su mundo, siempre como ausente, los otros tres tan pequeños, con tanto camino que andar todavía. Solo Fernando parecía en su senda. ¿Qué cosa con Fernando? Tantos disgustos con ese chico y, bueno, pero él siempre hizo las cosas a su manera, como si no pudiera caminar con el paso de todo el mundo. Fernando siempre buscó un paso diferente. Con sus 19 años hay que ver cómo maneja el negocio. Yo fui la semana pasada. Elena, es increíble. Elena, ¿por qué? Yo nunca dudé de su capacidad, pero yo tenía miedo cuando le compré el negocio. Pero no, lo ha ampliado. Y los empleados, señor Fernando para acá, señor Fernando para allá, y él haga esto y lo otro. Se puso tan contento cuando fui a visitarlo a su negocio. ¿Va a creer que tiene una fotografía de Cristina en el escritorio? Siempre fue obstinado. Elena, la ama mucho, doctor, pero es una locura. El doctor conversaba con Elena durante la media tarde cuando los demás estaban en sus ocupaciones. Me preocupa qué va a pasar cuando yo me vaya. Tengo miedo de que nadie proteja a los más chicos. ¿Qué va a hacer Marcos si no termina su carrera? Quisiera ver ese sueño realizado y luego morir, pero no va a ser posible porque ya no viviré tanto. Deje de hablar de morir. No nos engañemos. Usted que ha sido un milagro en esta casa, ¿por qué se quedó para siempre? Elena lo miró con ternura. ¿Por qué me tendría que ir? Yo los quiero mucho a ustedes, y esta fue mi casa todos estos años. ¿Y su familia? ¿Por qué nunca apareció su familia? ¿Nadie que sepa de usted? Elena se puso seria. Eso no. Usted me estaba hablando de lo que le preocupa. El doctor pareció reaccionar. ¿Qué va a pasar con mis hijos cuando yo me vaya? ¿Quién los va a guiar? Tengo miedo de que pase lo que pasa siempre. Se dispersan, se pelean, caen en cualquier mano. Veamos, otra vez, Elena, clara, concisa y exacta. ¿Qué esperamos de Silvia? Ella está muy en lo suyo. Es igualita a usted. No entiende nada puertas adentro. También puede ser que se case y se vaya. También. Marcos es el mayor. Él debería quedar al frente de la familia. Pero mientras estudie, no puede. Marcos no entiende a los niños. Él vive su juventud dorada. Queda Fernando y usted. Elena dijo la síntesis precisa. Ustedes serán muy cardiólogos, pero en esta casa el único que conoce de corazón es Fernando.